Bienvenidos sean todos y todas al arte de curar. Yo soy Neri Esteves y para mí es un honor, un privilegio tenerles aquí. Durante toda la vida esperamos llegar a la tercera edad, a algo que es inevitable, pero que también es un privilegio. Pero este privilegio trae consigo una condición que es la degeneración ósea. Y son situaciones que se nos presentan en los huesos que merecen una especial atención y el arte de curar, que siempre se preocupa por tener respuestas, tendrá ese tema hoy, la densidad ósea y la tercera edad. Para tratar este tema tenemos un especialista, alguien que es cirujano, ortopeda y traumatólogo, que va a conversar con nosotros y va a responder nuestras interrogantes y las interrogantes que el público nos ha hecho llegar. Estamos conversando del doctor Abraham Machuca, el cual será nuestro invitado de hoy en el arte de curar, el cual nos va a responder todas esas y más preguntas. Doctor Machuca, bienvenido. Gracias por estar aquí en el arte de curar. Muchas gracias por la invitación en el día de hoy. En mi nombre y en nombre del doctor Héctor Armando Balcácer Esteve, médico internista infectólogo de la UCE, queremos agradecer que siempre que necesitamos que usted venga por aquí, pues siempre nos dispensa su atención y disculpar que el doctor Balcácer no está por compromisos propios de su ejercicio que usted también conoce. Doctor Machuca, decía yo en la presentación que tomé un papelito porque no quiero que se me olviden. Vi una serie de los que son los títulos que usted posee que me llamaron la atención. Generalmente los hombres están muy familiarizados con esos tipos de términos de los deportes y eso, pero realmente en mi caso yo no. Usted es cirujano ortopeda y traumatólogo, médico antidumping avalado por el CONMEBOL. Tiene una maestría médica en fútbol egresado de la FIFA. Usted ve, la FIFA yo sé lo que es. Y una maestría de cirugía artroscópica de la rodilla. Vamos a comenzar haciéndole un recuento a la gran familia del arte de curar de cuántos años de su vida ha dedicado usted para esa formación que nos puede ofrecer un servicio tan eficiente. Y cuéntenos un poquitito de esa relación con el deporte. Bueno, han pasado unos cuantos años, sí. Con respecto a la formación, tú sabes que la formación del médico es continua. Uno nunca deja de estar en formación. Y muchas veces cuando le gusta a uno esto de mantenerse actualizado, uno se va metiendo más profundo en más áreas que a uno le guste. En el caso mío fue la medicina deportiva, porque el área donde me gustó el desarrollo de mi carrera, per se de mi especialización, fue el área artroscópica, que se desarrolla mucho con las lesiones deportivas. Hay una relación directa con las lesiones deportivas. Eso me llevó a otras áreas, como fue lo de la medicina deportiva con los avales de la FIFA y la medicina antidoping con la CONMEBOL. Y esto de antidoping, ¿qué tiene? O sea, ¿se relaciona mucho en la vida real, en su ejercicio profesional? ¿Le ha servido realmente? El área del antidopaje ya es algo que lo utilizamos directamente en las competencias deportivas. Sí, tiene aplicaciones en la medicina diaria, porque hay casos particulares que requieren de conocimiento antidoping, pero es más algo que utilizamos en las competencias deportivas para el control de la competencia justa, como se le llama a nivel deportivo. Vamos a entrar inmediatamente ya después de esto, que realmente era una curiosidad que yo tenía, al tema, y es la degeneración ósea y la edad. Esto es algo sumamente importante porque a veces para nosotros eso era como algo que solamente estaba relegado a los abuelos, a los padres, a los tío abuelos, pero en la medida en que el tiempo va pasando, se va haciendo parte de la cotidianidad también de uno, como que llega sin uno darse cuenta, así de repente, y uno se da cuenta pues que ya no está tan joven. ¿Qué causa
la pérdida ósea, doctor? Porque es tantos los achaques que se han acumulado, sobre todo que de eso hablaremos luego con la inmovilidad que el COVID nos impuso. Fíjate, es buena la pregunta porque nosotros estamos en constante pérdida ósea. Desde el primer momento de vida hasta el último día de nuestra vida, nosotros estamos en pérdida ósea. Nosotros estamos en un ciclo constante de renovación celular a nivel óseo. Primero tenemos una formación acelerada de hueso en las primeras etapas de la vida, la parte infancia y juventud temprana. Llegamos a una adultez donde entramos en un periodo de meseta equilibrado y llegamos después a la tercera edad donde ya hay un declive de la formación ósea. Ya hay un dominio de la degeneración ósea en la tercera edad. Entonces nosotros estamos siempre en un recambio celular a nivel óseo. ¿Y qué es lo que causa esa degeneración que viene con los años, doctor? ¿Cuál es la causa biológica? ¿Qué parte, qué es la química del cuerpo que se da para que esto suceda? Bien, entonces biológicamente a nivel óseo existen dos tipos de células especializadas, unas en formación de hueso y otras en la destrucción del hueso. Bien, las que forman hueso son los osteoblastos. Las que destruyen el hueso son los osteoclastos. El ciclo de formación y degeneración del hueso, vamos a darte un promedio de tiempo. Para un hueso largo que tiene una corteza, que es la parte de afuera del hueso, la parte dura del hueso, la corteza se recambia por completo, cada célula en un espacio de 10 años cuando estamos en la etapa temprana de la juventud. Bien, se puede reemplazar por completo, o sea, tiene células nuevas constantemente. ¿Qué pasa? Llega un momento de la vida donde ya la actividad osteoblástica, o sea, la deformación de hueso, va cesando y la osteoclástica, la de degeneración del hueso, entonces toma la delantera. Y es donde se forma ya la parte donde vamos perdiendo volumen óseo, perdemos densidad ósea, perdemos volumen en la cortical y entonces tenemos unos huesos que son más frágiles. Ya, doctor, cuando yo estaba investigando para el guión del programa, encontré bastante literatura que tenía que ver con este asunto y la verdad que hay dos sustancias que yo vi que son determinantes y que juegan un papel increíble en esa degeneración. Y nos gustaría que usted, no en palabras de acentavo, nos lo explicara a nosotros y a la familia del arte de curar. Y es el calcio y el fósforo. ¿Qué papel juega esto para mantener o para ayudar a la degeneración o no? Porque podría ser una cosa o la otra. Muy bien, entonces tenemos el calcio y el fósforo, que son dos elementos que tenemos comúnmente en el ambiente, que son parte fundamental de la formación del hueso. Entonces, ese es un mineral que no se pierde con la destrucción del hueso, porque la célula ósea los contiene. Cuando se forma una célula ósea, contiene el calcio y el fósforo que le dan el aspecto y la consistencia de dureza al hueso. Cuando se deforma la célula por la actividad osteoclástica, ese mineral queda libre, pero para la formación de nuevo hueso es reabsorbido y se reintegra a la célula ósea. O sea que en vez del cuerpo, el proceso sería, poniéndolo bien claro, en vez del cuerpo hacer que esos huesos busquen el calcio y el fósforo en otros nutrientes, ¿los reabsorbe de los propios huesos? Nosotros recibimos, claro, por la vía de la nutrición, parte de ese mineral, pero tenemos una planta de reciclaje, vamos a decirle así, una planta de reciclaje a nivel celular donde una parte lógicamente se pierde de estos minerales, pero hay una gran parte que se recupera y se reintegra al sistema. Ya, o sea, eso compensa. Sí. Compensa la situación. Una de las preguntas que se repitió muy a menudo cuando hicimos la promoción del programa fue que le preguntáramos qué enfermedades del sistema óseo son las más comunes en la tercera edad. Muy bien. Entonces, en la tercera edad vamos a tener básicamente lo siguiente. Las artrosis, que son a nivel articular.
A nivel articular tenemos la artrosis, que es la degeneración de la parte de la superficie de fricción con el otro hueso que nos permite el movimiento. Tenemos las osteopenias y osteoporosis. Son más frecuentes en mujeres, son raras en los hombres. Y tenemos ya enfermedades del colágeno, pero ya esas pueden venir con un historial desde la juventud, con una manifestación más franca en la etapa de la tercera edad. Luego vamos a hablar de cada una de ellas de manera particular. Ahora estamos hablando de lo general. ¿Esas enfermedades, doctor, son exclusivas de la tercera edad o pueden sufrirla cualquier persona sin importar su calendario? Fíjate, en la medicina realmente no tenemos nada que sea una exclusividad de un grupo etario. Bien, yo puedo tener un caso de artrosis juvenil perfectamente o una artrosis secundaria a trauma. O sea, los traumas, los impactos de alta energía sobre la articulación provocan una degeneración de esa articulación y esa degeneración va a derivar en una artrosis. O sea, ya eso es una artrosis, es una entidad que se compromete más con la tercera edad, pero que se me va a presentar en la etapa juvenil. Bien por ahí. Si tenemos algún desequilibrio hormonal o una menopausia temprana, inducida quirúrgicamente, no tratada para compensación hormonal, vamos a tener lo que es una osteoporosis y una osteopenia temprana. Bien, y hay otras enfermedades del colágeno como el lupus que nos pueden hacer manifestaciones de artrosis, de osteopenia, de osteoporosis a una etapa muy temprana también. Ya, o sea que no son exclusivas de la edad. Estamos conversando con el doctor Abraham Machuca, el cual tiene su consulta en el Centro Médico Monumental en Osjedopol y también en la Fundación 2030. Él reparte su tiempo ahí el teléfono donde ustedes pueden acceder a su consulta para hacer citas, están apareciendo y seguirán apareciendo durante todo el programa. Doctor, tenemos que ir a la pausa. Estamos hablando sobre la degeneración ósea y la edad. Cuando regresemos vamos a entrar específicamente en cómo fortalecer los huesos a partir de los 60 años para tratar de prevenir, de paliar estas posibles artrosis, osteoporosis y diferentes condiciones que son casi siempre propias de la edad. No se vayan, regresamos con el arte de curar. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Ópera, una propuesta culinaria tipo francés para unir a la familia dominicana en torno a la buena mesa. Buen provecho. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos
y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al sistema de nutrición con precisión que FEISAN ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión de la misión de FERSAN. Gracias, muchísimas gracias por quedarse ahí después de la pausa, esperando pacientemente el arte de curar, que hoy está conversando con el doctor Abraham Machuca, el cual está hablándonos sobre lo que es la degeneración ósea en la tercera edad. Doctor, quedamos con una pregunta en el aire y es, para el arte de curar es sumamente importante la medicina preventiva. Mejor precaver y no tener que lamentar. ¿Es posible prevenir, tomar medidas para uno paliar un poco esa degeneración ósea que traen los años? Bueno, no hay una pastilla mágica o una vía rápida de tu fortalecer tu contextura ósea. Bien, pero sí hay formas en que físicamente podemos nosotros detener o ralentizar esa degeneración. Una de ellas es el ejercicio constante, un ejercicio sano, guiado de forma adecuada, que no nos provoque lesiones, que mantenga una masa muscular y la demanda del hueso nos requiera de nosotros mismos, del cuerpo, que ese hueso se mantenga fuerte. Bien, esa es una parte. La otra es una alimentación sana, equilibrada, con los nutrientes adecuados. Y la otra es una supervisión médica constante. ¿Por qué una supervisión médica constante? Particularmente en mujeres que tienen la etapa de la menopausia, donde pierden una protección hormonal que existe sobre el hueso de las mujeres, deben de tener un seguimiento cuando entran en la etapa de la menopausia para ver si necesitan un suplemento hormonal o un suplemento nutricional a partir de su condición de menopausia. Sí, esto de la condición de la mujer la vamos a tratar en el próximo segmento de manera más detallada, porque realmente yo creo que hay una serie de situaciones y de condiciones que es importante que quede clara, y fueron muchas las mujeres que nos pidieron que habláramos de eso, que qué pasaba después de aquellos famosos vaciados, que las mujeres eran muy jóvenes y que por otros motivos tenían que hacerlo. Doctor, hay un adagio que dice que somos lo que comemos, y usted lo ha dicho y ha mencionado que la dieta adecuada es muy importante para mantener los huesos en buena condición, así como el ejercicio supervisado, y usted fue bien categórico en eso. Además de eso, hay un montón de suplementos que se venden de libre mercado. Calcio de tantas cosas, tómese 1 o 2 pastillas al día. Usted no puede decir sobre el particular, porque mucha gente tiende a usarlo. ¿Es esto seguro o hay algún tipo de restricción o el paciente debe hablarlo con el médico? Hay mucho de mercadología en estas ofertas que se ven diariamente, las vemos, nos llegan por el internet, nos llegan por el WhatsApp, nos llegan por el Instagram, por nuestras redes, nos llegan un bombardeo a veces de suplementos que nos ofrecen una solución mágica a los problemas de degeneración ósea o los problemas de dolores, achaques de la vejez propios, pero no tienen una solución real de lo que le está pasando al paciente. Un paciente puede tomar eso y obtener algún resultado adecuado, pero no es que todos los que lo tengan van a tener el mismo resultado que tuvo ese paciente. Bien, entonces, ¿a qué me refiero con decir esto primero como introducción? Es que cada paciente es un libro aparte. Cada persona tiene una demanda particular. Puede que la tuya coincida con la mía, pero la mayoría de los casos la tuya no tiene que coincidir con la mía. Entonces, tenemos que fijarnos que en todos esos medicamentos donde se anuncian en la letra pequeña,
dice que debe de consultarse con su médico, pero es la letra pequeña, no es lo que se ve masivamente. Al no verse masivamente, la compra es indiscriminada porque tú no necesitas una receta ni ningún control para comprar ese tipo de suplementos, pero no es que todos te van a resolver tu problema como te lo informan, sino que debe de ser una consulta medicada, una consulta con el especialista que te diga, mira, tú necesitas esto, esto y esto, y este suplemento es el que te puede ayudar. No es todo el que se anuncia por las redes o por la televisión que te está dando la solución. Una de las condiciones médicas que me encontré muy a menudo cuando estaba buscando el material para el programa y con mucha gente que hablé, ya personas que tienen de 50 y más, y lo que más se repetía era el desgaste de rodillas, que sentían las rodillas que cuando no era una era la otra. Yo quisiera, por favor, que usted nos hablara de eso, que nos diga si ese es su nombre real científico, desgaste de rodillas, si hay algún tipo de, son diferentes tipos, qué lo crea, que si se pueden evitar, en fin, el desgaste de rodilla, doctor. Por definición, el desgaste de rodilla, o sea, es un desgaste, es una artrosis de rodilla o gonartrosis. Bien, la gonartrosis es un proceso degenerativo propio de la articulación de la rodilla. Se produce en todas las articulaciones, pero en la rodilla presenta mayor sintomatología porque la rodilla es una articulación de carga. O sea, la rodilla carga el 70% del peso corporal. Al ser una articulación de carga, nosotros tenemos naturalmente en la rodilla una superficie cubierta de cartílago que tiene un grosor adecuado que durante toda la vida va en desgaste continuo. Ese desgaste continuo llega a un punto donde el cartílago se hace delgado. Entonces entramos en lo que se llamaría una cámara de tortura con respecto al roce óseo, que ya no está amortiguado por el cartílago que es grueso, sino que es fino y hay un choque directo entre las dos superficies óseas sin una amortiguación del cartílago. Entonces ahí es donde se presentan los síntomas de la artrosis y del desgaste de la rodilla. Ese es el famoso desgaste, porque es que se gasta la superficie articular. Al gastarse esa superficie del cartílago y chocar hueso con hueso, hay un calentamiento de la articulación, hay una formación ósea nueva, formación de una fibrosis superficial que no es especializada para soportar la carga. Entonces tenemos la sintomatología del dolor, de que si me siento no me quiero parar, de que si duro mucho tiempo con la rodilla flexionada no la puedo extender de golpe. Y son los pacientes que se van parando por bloques. Que al paso vamos calentando para ir un momentito, así. Oyéndolo a usted hablar, yo me estaba imaginando las rodillas. ¿Qué es la familia más cercana que tiene las rodillas? El tobillo. Cuéntenos entonces el tobillo. Yo me imagino que debe de ser algo similar o quizás peor, porque tiene que aguantar más peso que la rodilla, ¿o estoy equivocada? Mira, mi maestra en la especialidad me enseñó que la articulación reina es la articulación del tobillo. Wow. Es la articulación que carga todo el reino. Lo carga. Pero la articulación del tobillo tiene una ventaja que no tiene la de la rodilla. La inervación, o sea, la llegada de los nervios a esta articulación es menor que la que tiene la rodilla. La rodilla tiene contacto con los nervios propios de la rodilla y con nervios propios de la cadera. Hay sintomatologías de enfermedades de cadera que se manifiestan en la rodilla por esa conexión nerviosa. Entonces podemos tener síntomas de rodilla, pero hay que investigar en la cadera. Y síntomas de cadera que hay que investigar en la rodilla por esa conexión. Bien, pero el tobillo no tiene, vamos a decir, ese beneficio de conexión nerviosa, pero ese mismo beneficio que no tiene le da beneficio para no sufrir los dolores que sufre la rodilla. Mira, eso tiene lógica y tiene sentido. Una de las cosas que pasa con la edad es que uno tiende como a tambalear, como a veces, como antes uno podía caminar bien rápido, sin cuidado, sin ver las escaleras y ese tipo de cosas.
¿Eso a qué se debe? Porque cualquiera pensaría, pero eso lo que tiene que ver es con quizás los oídos, con el equilibrio, con ese tipo de cosas. Pero en este segmento el tiempo se nos terminó. Cuando regresemos con el doctor Abraham Machuca, pues él nos va a decir nos va a responder, doctor, cuál es esa relación que hay entre uno poder mantener el equilibrio, el trastabilleo, con el asunto de la densidad ósea, la edad. Y además de eso, doctor, también vamos a hablar de lo que dijimos hace un ratito, y es la mujer, que es mucho más propensa a la osteoporosis y una serie de condiciones de esta que estamos hablando de degeneración ósea cuando ya entra en la menopausia. Ustedes no se vayan, regresamos después de la pausa con el arte de curar y el doctor Abraham Machuca. Pobrecita, a esta edad es que les da de todo. Mañana le tocan unos análisis de laboratorio y para no tener que levantarla tan temprano, yo avanzo todo el proceso por app Amadita, donde solicito y pago por sus análisis. Así solamente tenemos que pasar por cualquier punto Amadita para la toma de muestra. Tú también pon el tiempo a tu favor con Canales Amadita. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del sistema de nutrición con precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Fersan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Fersan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias, muchísimas gracias por esperarnos de vuelta después de la pausa comercial. Estamos aquí en El Arte de Curar. Yo soy Neri Esteves y para mí es un honor, es un privilegio que ustedes nos reciban cada día en sus hogares por señal de vida, canal 34 del grupo Supercanal, todos los días de 8 a 9 de la noche, igual en Spectrum Cable en Estados Unidos, y sábado y domingo repetición a diferentes horas. Asimismo les pedimos, por favor, que nos busquen en las redes sociales como @elartedecurar_RD, en YouTube como El Arte de Curar, en las redes del doctor Héctor Balcácer, en las mías, en todos los grupos donde estamos, ahí ustedes pueden encontrarnos y por favor, déjennos sus comentarios, sus críticas, porque esa es la única forma que tenemos de mejorar. ¿Qué tema les gustaría que tratáramos? ¿A quién les gustaría que trajéramos al programa? Por favor, no se olviden que esa es la forma de que ustedes puedan ayudarnos a ser mejores, porque ustedes son nuestra razón de ser. Doctor Machuca, estamos aquí de vuelta y dejamos 2 preguntas en el aire, y fue el asunto ese del trastabilleo, de los problemas con las caídas y este tipo de cosas que viene acompañando la pérdida de densidad ósea, los años. Y el otro tema que vamos a tratar después, que también lo prometimos, es la situación de las mujeres.
los problemas de los dolores en los huesos, menopausia y todo eso. Muy bien, eso del trastabilleo o de la pérdida de estabilidad, hay mucha gente que te refiere que se le va la rodilla o que se le va el tobillo. Bien, eso de que se te va la rodilla y el tobillo responde muchas veces a que hay una debilidad del componente ligamentario de la articulación, que es uno de los estabilizadores de cada articulación. La articulación per se, cualquier tipo de articulación, tiene estabilizadores estáticos y dinámicos. Los estabilizadores estáticos van a corresponder al perfil óseo que tenga esa articulación y al componente ligamentario que rodea la articulación. Los estabilizadores dinámicos son el componente muscular. Cuando ya entramos en una etapa de la tercera edad, que hay un adelgazamiento del componente muscular, también hay una pérdida de la estabilidad por parte del ligamento porque hay un debilitamiento que es propio ya de la edad de la articulación con respecto al ligamento. Entonces ahí viene el trastabilleo. El trastabilleo es una causa de preocupación en los familiares de los pacientes que lo padecen cuando ya están en la tercera edad, si tienen algún componente osteoporóstico o osteopénico, porque una caída puede provocar una fractura, que es un componente ya no deseado, que crearía una dependencia de ese paciente, una limitante para el paciente durante un tiempo prolongado, que comprometería al paciente en su salud, no solamente ósea, sino ya en su estabilidad pulmonar, su estabilidad metabólica, y aparte de eso, económicamente para la familia del paciente, viene a ser una carga adicional. Una de las consecuencias que se ven muy a menudo y que yo creo que es una de las mayores preocupaciones de las personas que tienen tienen familiares ya que son bastantes entrados en la tercera edad, es el asunto de la ruptura de caderas. Ahí comienza el deterioro de la calidad de vida de las personas mayores y realmente no es fácil, doctor. Mi madre murió a la edad de 97 años, gracias a Dios, y la verdad que tuvimos el gran privilegio de cuidarlo, y ella hasta que no se cayó, y fue casi milagroso que se rompió la cadera y ella siguió después como si nada unos cuantos años, pero al final, eso la verdad que hizo bastante difíciles esos últimos años, y gracias a Dios pues se fue al corazón del Padre de manera sin dolor y eso, pero realmente no es fácil y hay que tener una gran capacidad de amor y de abnegación y de cuidado. Doctor, la otra parte de las mujeres, menopausia, ya sea normal por la edad o prematura por algún tipo de intervención quirúrgica. Cuéntenos sobre ese particular, porque realmente esa es otra condición que no es nada fácil. Bien, la menopausia temprana por los famosos vaciados, que responden a lo que es quitar quirúrgicamente todos los anexos que producen hormonas, las hormonas propias femeninas, que aparte de hacer sus funciones propias de la mujer, dan la protección al mineral a nivel del hueso de la mujer. Bien, cuando se pierde eso en una etapa temprana, siempre queda una carga hormonal durante algún tiempo y siempre se va a permanecer durante algún tiempo el mineral adherido al hueso, pero ya llega un momento en que ese mineral no está protegido de forma hormonal, entonces va a desprenderse, vamos a decirlo así, del tejido óseo. Al desprenderse del tejido óseo pierde volumen, pierde densidad, entonces estamos ante lo que es una osteoporosis inducida quirúrgicamente por el retiro de los anexos de la mujer. Sí, doctor, incluso yo le quería hacer el comentario para que usted luego nos responda cómo resolver esa situación. Cuando una mujer muy joven, en los 30 años, le hacen este tipo de vaciado, pierde la protección de las hormonas que normalmente produce la mujer en su cuerpo. Le dan una terapia sustitutiva, o sea, le recetan
de las pastillas para sustituir esas hormonas. Pero esto ya al cabo de los 10, 12 años dicen que puede crear, inclusive yo busqué un montón de estudios donde dice que se ha comprobado que pueden haber grandes indicadores de diferentes tipos de cáncer y una serie de situaciones. Entonces, una mujer que a los 31, 32, 34, 35, 40 años la operen, tenga la menopausia prematura, dure 10 años tomándolo, tiene 50, es una mujer todavía relativamente joven. ¿Cómo manejar entonces la situación si no puede seguir tomando la terapia sustitutiva? Cuando existe lo que es la terapia sustitutiva, que en República Dominicana no existe una cultura de aplicar la terapia sustitutiva, ya sea por los mismos pacientes o por desconocimiento del facultativo que aplica el procedimiento del vaciado. O sea, muchas veces, lamentablemente, en República Dominicana hacemos el procedimiento quirúrgico, pero el seguimiento lo dejamos al libre albedrío del paciente. Entonces, es un defecto que tenemos nosotros como sociedad. Bien. Entonces, tenemos el paciente que sí entra en la terapia sustitutiva, pero tenemos la espada de Damocles allá adelante de lo que te puede causar la suplementación hormonal durante tiempo prolongado. Exacto. Entonces entramos en lo que son los protectores, los bifosfonatos, los alendronatos, que pueden utilizarse durante cierto tiempo. Pero ese tiempo en el que utilizamos bifosfonato y alendronato también está limitado. Entonces hay otra camada de medicamentos que se puede utilizar cuando cesamos los alendronatos. Y ese también tiene su limitante, pero ahí podríamos alternarnos entre ese grupo y los alendronatos para ir cambiándolo dependiendo de la etapa donde se encuentra el paciente. Ya, o sea que esto es un asunto que es irreversible durante toda la vida, va a tener que estar... Ya es una condición irreversible porque ya es una condición degenerativa, ya no es una condición que tú puedas decir, lo frenamos aquí con esto. No hay un freno con eso porque el recambio celular se mantiene durante toda la vida, como hablamos en los segmentos anteriores. En los minutos que nos quedan de este segmento, que son 3, doctor, le vamos a hacer una pregunta que fue una televidente de Spectrum Cable en Estados Unidos, que anoche me escribió, y me dijo que su padre había recibido el diagnóstico de la enfermedad ósea de Payet. Cuando ella me dijo eso, yo realmente pues me puse a buscar, a indagar un poquito sobre esto, y ella me dijo, por favor, dígale al doctor, porque ella dice que su padre es relativamente joven, tiene 58 años. Ella parece que no estaba muy convencida ni muy conforme, inclusive dijo que ella posiblemente vendría a República Dominicana con su padre, que por favor le explique verdaderamente en qué consiste, cuál es el tratamiento y cuál es el pronóstico para una persona de 59 años de edad. Vamos a tratar de simplificar un poquito porque sí. es un poquito complejo lo que pasa con la enfermedad de Payet. Tómese 4 o 5 Como hablamos minutos al principio, comentamos que existen osteoblastos y osteoclastos, células formadoras y destructoras. Los pacientes con enfermedad de Payet tienen una aceleración del proceso de formación de hueso y de destrucción de hueso. Bien, entonces tenemos primero, en este punto de la vida, 50 años, hay un proceso de destrucción acelerada. Bien, pero entonces tenemos un proceso de formación de hueso acelerada, pero esa formación acelerada es un hueso de baja calidad. Al ser un hueso de baja calidad, si se forma de forma acelerada, se forma a veces de forma desorganizada, produce deformidades óseas y es un hueso que no es denso, es un hueso que tiende a romperse, tiende a fracturarse. Al tender a fracturarse es un paciente que tiene un hueso de porcelana. No se comporta como lo que es un niño de cristal, pero sí se comporta como un paciente con una alta tendencia a la fractura. O sea, y el pronóstico entonces es muy malo. El pronóstico es reservado con respecto al tratamiento que recibe el paciente. Ok, o sea que hay un tratamiento que podría paliar. Hay tratamientos que pueden paliar y controlar esa condición del paciente. ¿Lo tenemos no aquí es disponible? Que vamos a detener por completo la enfermedad, pero sí vamos a controlarla. Y sí hay disponibilidad de tratamiento. Hay disponibilidad en República Dominicana.
Pues mire qué bueno, señora, que en República Dominicana está disponible. Si usted se siente más segura con la familia aquí, pues ya usted sabe, el teléfono del doctor está durante todo el programa en pantalla. En este tiempo, en este segmento, el tiempo se nos terminó. En el que nos queda, doctor, que ya es el cuarto, el último, porque en buena compañía el tiempo pasa muy rápido. Tenemos dos temas que no podemos que no se nos pueden quedar, y es ¿cuándo termina el crecimiento de los huesos? ¿Y por qué cuando las personas nos hacemos mayores nos hacemos más chiquitos? ¿Por qué se pierde? Se pierden algunos centímetros de tamaño, o sea, hay que usar los tacos más altos entonces. No se vayan, regresamos después de la pausa para seguir hablando de la degeneración ósea y la edad con el doctor Abraham Machuca aquí en El Arte de Curar. Gracias, muchísimas gracias por esperarnos pacientemente después de la pausa comercial. Estamos conversando con el doctor Abraham Machuca, con el cual amablemente pues ha estado hablando con nosotros sobre la degeneración ósea, la relación que tiene con la edad y sobre todo en este segmento vamos a hablar sobre sus recomendaciones, su prevención para concluir, pero antes de eso, doctor, dejamos dos preguntas en el aire. Y una es, ¿cuándo termina el crecimiento de los huesos en las personas? Bueno, el crecimiento de los huesos es un detalle que va a diferenciarse del sexo de hombre a mujer, claro. La mujer tiene el detalle de que el cese del crecimiento óseo, vamos a retroceder un poco. El hueso per se tiene núcleos de crecimiento en los extremos. Bien, el cese de ese crecimiento óseo viene cuando hay un cierre de esos núcleos de crecimiento. Entonces, la diferenciación es cuando se cierra en las mujeres y cuando se cierra en el hombre. En las mujeres, los núcleos empiezan a cerrarse definitivamente, los principales núcleos de crecimiento se cierran definitivamente después de que inicia el ciclo menstrual. Cuando las mujeres inician el ciclo menstrual, ya empieza el cierre definitivo de los núcleos de crecimiento. En el hombre tarda un poquito más, puede verse núcleos de crecimiento abierto entre los 18 hasta los 20 años. Ya no de forma activa, como están los núcleos mayores de crecimiento, pero sí se pueden notar pequeños focos de crecimiento hasta esa edad. ¿Y cuál es la diferencia entre los hombres y las mujeres en el asunto de la edad? Hay una brecha muy grande, porque usted sabe que, como dicen, era pequeño hasta los 14, los 15, y de repente al varón tuvo un estirón y creció muchísimo. Eso no se da en las niñas, o sea, las niñas como que van más como paso a paso. Sí se da en las niñas, lo que pasa es que las niñas tienen un crecimiento más sostenido durante su edad. Incluso se ve mucho en los colegios que hay una etapa donde las niñas de la misma edad que los niños son mucho más altas que los niños. Ajá. Pero llega el momento del estirón, de un crecimiento acelerado que tiene el varón, que es cuando ya va a entrar en la pubertad. Un varón 13, 14 años tiene un estirón de repente y llega a una altura y supera la altura de la niña que venía mucho más alta durante toda la época. ¿Y hasta qué edad más o menos se da eso? ¿Hay una edad aproximada o no? ¿O depende de cada quien? Hay una edad aproximada que se calcula entre los 18 y 19 años, pero como lo dijimos anteriormente, se ha notado que hay núcleos de crecimiento que pueden permanecer abiertos hasta los 20 años. Ya. Y si existen condiciones patológicas, hay núcleos de crecimiento que no se cierran. Ok. ¿Por qué perdemos altura con la edad? No solamente perdemos una serie de posibilidades, que uno puede ser más activo, que uno puede correr sin ningún tipo de problema, sino que también nos ponemos más chiquitos, doctor. Nos ponemos más pequeños con la edad, sí, porque como hemos estado hablando durante todo el programa, hay un proceso degenerativo que está a nivel articular. O sea,
Hay parte de la altura que corresponde al grosor del cartílago que se va perdiendo. Esos son unos centímetros pequeños que se van perdiendo, pero que se van notando cuando se hace la sumatoria. También tenemos el problema de que a nivel de la columna tenemos muchas partes que son el disco intervertebral. Ese disco también se va adelgazando con el tiempo por la degeneración articular. Y también tenemos ya lo que es la parte de la desmineralización ósea, que ya es donde vamos entrando en una mayor actividad osteoclástica. El hueso se va adelgazando, se va poniendo más pequeño, entonces perdemos unos centímetros de altura. Antes de pedirle sus recomendaciones finales, doctor, hay una pregunta que no quería que se me quedara por una serie de situaciones. La displasia fibrosa, ¿en qué consiste y cuál es el pronóstico? La displasia la fibrodisplasia, perdón, es una entidad que es un tanto compleja, porque vamos a verla en pacientes con enfermedades del colágeno o en pacientes que estén sometidos a tratamiento de cáncer también. Entonces es una entidad que tenemos que tomarla con pinzas. Yeah. Bien, no podemos dar una generalidad de esa condición, sino que tenemos que focalizarla a cada paciente. ¿Cuál es la razón que provoca esta condición en el paciente para focalizarnos en lo que vamos a hacer con ese paciente? No todos los pacientes se van a tratar igual. O sea que no hay enfermedad, hay enfermos, como dice nuestro infectólogo aquí, coproductor del programa. Doctor, la verdad que ha sido un placer tenerle aquí. Le vamos a comprometer a que vuelva luego para que hablemos sobre un tema que después detrás de cámara usted y yo hablábamos, que era la edad ósea del paciente comparándola con la edad biológica. Ese es un tema súper interesante, pero por favor, en los 3 minutos que nos quedan, nos gustaría que usted nos dé sus recomendaciones para manejar la degeneración ósea y la edad. Muy bien. La recomendación básica es la alimentación. La alimentación supervisada nos va a ayudar a perder la menor cantidad de minerales y a recuperar la mayor cantidad. Eso primero. El ejercicio también supervisado. No el ejercicio por el ejercicio de que me fui al gimnasio y son los pacientes que hacen brazos todos los días para verse el brazo grande. No. Un ejercicio supervisado, guiado, que nos mantenga una masa muscular generalizada, sana y adecuada para que el hueso se mantenga estimulado. Y finalmente, siempre consultar con el facultativo deseado su preferencia sobre los suplementos alimenticios, sobre el ejercicio que puede hacer y sobre su actividad física diaria. Gracias, doctor. La verdad que ha sido un privilegio tenerlo por aquí. Muchísimas gracias. Esperamos tenerlo pronto de nuevo. Acabamos de conversar con el doctor Abraham Machuca, el cual es cirujano ortopeda y traumatólogo, y que durante todo el programa, si usted está comenzando ahora ya a ver cuando estamos terminando y quiere conocer dónde localizarlo, pues nada más tiene que ir a nuestra página en YouTube y ahí encontrará toda la información que desee. Muchísimas gracias y hasta la próxima.